Le mandaron a buscar una medicina para salvar a su madre. Una medicina que nunca existió. Mira, esta historia es triste, pero también es de esas que se te quedan dando vueltas en la cabeza, incluso cuando ya terminó. En un pueblito muy pequeño, lejos de Alaska, vivía un muchacho con su madre. No era un pueblo bonito. Era de esos lugares donde el frío se mete en los huesos y el silencio pesa más que las palabras. La casa era chica, muy chica, lo justo para sobrevivir. Madera vieja, techo bajo, una puerta que casi nunca cerraba bien. Y ahí, sentada todo el día, estaba la madre, anciana, cansada, enferma. Ya no podía caminar bien. A veces, ni siquiera levantarse sola podía. Se quedaba sentada mirando el camino, mirando lejos, como si esperara algo, o a alguien. No decía mucho, solo miraba. El muchacho, en cambio, casi nunca estaba quieto. Era trabajador, muy trabajador. No había día en que no saliera a buscar qué hacer. Si había que ayudar en la chacra, iba. Si había que cargar sacos, los cargaba. Limpiaba corrales, cavaba, sembraba, lo que apareciera. No preguntaba cuánto iban a pagar. No preguntaba a qué hora terminaba. Y no se quejaba. Nunca. Pero por dentro había algo que lo iba rompiendo despacio. Ver a su madre apagarse poco a poco. Eso lo estaba matando. Todos los días eran casi iguales. Se levantaba muy temprano. Muy temprano. Antes de que el sol asomara siquiera. Encendía el fogoncito con cuidado. Preparaba algo caliente, aunque fuera poco. Le acomodaba la silla a su madre. Le dejaba el desayuno servido. «Ya vuelvo», le decía. «No te muevas mucho». Ella levantaba la mirada con esfuerzo. «Cuídate, hijo». Y él se iba, con el estómago vacío, con el corazón apretado. En el pueblo, la gente hablaba. Siempre hablan. Decían que la anciana era un estorbo, que el muchacho nunca iba a salir adelante por estar cargando con ella. Él escuchaba, agachaba la cabeza y seguía caminando. Por las noches, cuando nadie lo veía, lloraba. Lloraba imaginando cómo sería el mundo sin su madre. Y ese pensamiento lo asustaba más que el hambre. Un día, al salir como siempre a buscar trabajo, varios vecinos lo pararon. «Hoy no hay nada. Ya se acabó la cosecha. No hay trabajo, muchacho». Se quedó quieto, miró el suelo. Pensó en la olla vacía, pensó en su madre sentada en la puerta. ¿Y ahora qué vamos a comer? Entonces decidió ir más lejos, a otro pueblo, mucho más lejos. Al día siguiente se levantó aún más temprano, preparó lo poco que había, dejó todo listo y se fue caminando mientras el sol apenas empezaba a salir. Después de horas, encontró un lugar donde estaban arando la tierra. Se metió a trabajar sin decir mucho. Las manos le dolían, pero no paró. Al mediodía, un hombre mayor se le acercó. «¿De dónde vienes?» «Del otro pueblo. Ya no hay trabajo allá». «Bueno», le dijo, «trabaja nomás». Así pasaban los días. Mientras tanto, en su propio pueblo, las murmuraciones crecían. Hasta que un vecino, un hombre rudo, de mirada dura, se le acercó un día. «Muchacho, deberías quedarte con tu madre». «Tengo que trabajar», respondió. «Si no trabajo, no comemos». «¿Con qué la voy a mantener?» El hombre lo miró fijo y sonrió raro. «He escuchado algo. Dicen que lejos, muy lejos, hay una medicina que puede curarla». El muchacho sintió un golpe en el pecho. ¿De verdad? «Sí, allá existe. Si la quieres salvar, tienes que ir». Algo no le cerraba. Ese hombre nunca ayudaba a nadie. Nunca. Pero la desesperación pesa más que la duda. «Mientras tú vas», dijo el vecino, «nosotros cuidamos a tu madre». Le dio unas monedas, pocas, pero para el muchacho era todo. Ese día no volvió al trabajo. Se alistó como pudo. Ropa vieja, botas gastadas, un abrigo. Antes de irse, miró a su madre. «Voy a buscar algo para curarte». Ella apenas sonrió. «Vuelve pronto». Y empezó a caminar, sin saber a dónde, preguntando, avanzando pueblo tras pueblo, cada día más cansado, cada día más flaco. La gente le advertía: «No vayas, eso no existe, te vas a morir». Pero él seguía: «Es por mi madre», hasta que llegó al último pueblo, cerca del final.
Ahí, un anciano lo miró con pena. ¿A dónde vas, muchacho? A buscar una medicina para mi madre. El anciano negó con la cabeza. Aquí no hay nada de eso, solo frío y muerte. Y en ese instante, algo se quebró por dentro. Porque por primera vez, el muchacho empezó a entender que tal vez lo habían mandado a morir. Y mientras él caminaba sin rumbo, cada vez más lejos, su madre seguía sentándose todos los días en la puerta, mirando el camino, esperando, sin saber que la medicina nunca existió. El anciano no dijo nada más. No hacía falta. A veces una verdad, cuando llega tarde, pesa más que cualquier grito. El muchacho se quedó ahí parado, con los pies entumecidos, con la mirada perdida. El viento le pegaba en la cara, pero el frío más fuerte venía de adentro. Pensó en el vecino, en su sonrisa rara, en la forma en que había hablado de esa medicina. Y de pronto todo encajó. Demasiado tarde. Me mintieron, murmuró. Me mandaron lejos, para que no vuelva. El anciano lo miró con pena. Regresa, muchacho. Regresa ahora. Tal vez todavía llegas. El muchacho no respondió. Solo dio media vuelta y empezó a caminar de regreso. Pero ya no era el mismo camino. Ahora cada paso pesaba el doble. Las piernas no respondían igual. El cuerpo estaba débil. El estómago vacío desde hacía días. Caminaba lento, muy lento. A veces tenía que detenerse, apoyarse en una piedra, respirar hondo. En el camino, la culpa le mordía el pecho. Pensaba en su madre sentada en la puerta. Pensaba si alguien le había llevado comida. Pensaba si todavía estaba viva. Pasaron los días. 1, 2, muchos más. Mientras tanto, en el pueblo. Al principio, algunos vecinos se acercaron a la casa. Le dejaron una sopa, un pan caliente, un poco de agua. Pero los días pasaron y la ayuda se fue acabando. Ya volverá, decían algunos. O ya murió por ahí, decían otros. La anciana seguía saliendo como podía. Se sentaba en la puerta, miraba el camino, entraba, volvía a salir. Cada día más débil, cada día más sola. El muchacho, en el camino, ya casi no sentía los pies. Las manos le temblaban, la cabeza le daba vueltas. A veces hablaba solo. «Aguanta, mamá. Ya voy. Pero el camino no perdona a nadie. Casi 3 semanas después, llegó a su pueblo. Flaco, cansado, con la ropa colgándole del cuerpo. Lo primero que notó fue el silencio. Un silencio distinto, pesado. La puerta de su casa estaba cerrada. «Mamá», llamó con la voz rota. Nadie respondió. Un vecino salió despacio. «¿Muchacho?» No dijo nada más. No hizo falta. El muchacho sintió que el mundo se le caía encima. Las piernas le fallaron. Cayó de rodillas. No. La habían enterrado. Días atrás, sin él. Gritó. Lloró. Se golpeó el pecho como un animal herido. «Te dejé sola», repetía. «Te dejé sola». Y entonces lo vio. Al vecino, al mismo que le habló de la medicina. Estaba midiendo tierras, hablando con otros hombres, sonriendo. La rabia le subió como fuego. Corrió hacia él, lo empujó. «¡Tú hiciste esto! ¡Tú me mandaste lejos!» El hombre se rió, una risa seca. «Claro que sí. ¿De verdad creíste que existía una medicina en Alaska? Eres un tonto». El muchacho temblaba. «Querías que muriera yo, y que muriera mi madre, para quedarte con todo». «Exacto», respondió sin vergüenza. «Ya me tenían harto». El muchacho levantó el puño. Quiso pegarle, pero no pudo. Estaba demasiado débil, demasiado flaco. Sabía que si lo intentaba, terminaría en el suelo. Bajó la mano, lloró y se fue. Durante días no habló con nadie. Dormía en el suelo, miraba el techo. «¿Cómo fui tan tonto?», se repetía. «¿Cómo le creí?». Pero algo dentro de él empezó a cambiar. Lento, muy lento. Ya no tenía a quién cuidar. Ya no tenía nada que perder. Un día se levantó, salió del pueblo. Se fue a trabajar a una granja grande. Ahí trabajó como nunca, yesó a so, sin quejarse, sin hablar. Cada golpe de pala era rabia. Cada amanecer, un recuerdo. Los fines de semana volvía a su casa vacía. Ahorraba, soportaba. Pasaron los años. ¿Y el muchacho?
Se hizo hombre, más fuerte, más duro, pero con una herida que nunca cerró. Y mientras él crecía en el pueblo, el vecino envejecía y el destino silencioso ya estaba preparando el momento de volver a cruzarlos. Los años pasaron sin pedir permiso. Así pasa el tiempo. No avisa, solo pasa. El muchacho siguió trabajando en silencio. Primero como peón, después como encargado. Siempre el primero en llegar, siempre el último en irse. No hablaba mucho, no contaba su historia. La llevaba por dentro, como una piedra en el pecho. Con lo que ganaba ahorraba, moneda por moneda, día tras día. No había domingos felices, no había fiestas, solo trabajo. Y noches largas mirando el techo, pensando en su madre. Con el tiempo pudo comprar un pequeño terreno, después unos animales, luego otro pedazo más de tierra. Nada le fue regalado, todo lo ganó con el cuerpo, con la espalda, con las manos llenas de callos. Así, sin darse cuenta, ya no era el muchacho flaco que se fue a buscar una medicina. Ahora era un hombre, firme, callado, respetado. Tenía su propia granja, pequeña, pero suya, y daba trabajo a otros. Un día, mientras revisaba la tierra, lo vio. Caminaba lento, encorvado, con la mirada cansada. Era el vecino. Ya no era el hombre fuerte de antes. Los años también lo habían golpeado. La gente lo había ido dejando solo. Ya nadie confiaba en él. Se acercó despacio. «Muchacho», dijo con voz baja, «necesito trabajo». El hombre lo miró, lo reconoció al instante, y algo se apretó en su pecho. «¿Trabajo?», respondió. «¿Tú?». El viejo bajó la cabeza. «No tengo a dónde ir». Hubo un silencio largo, pesado. El recuerdo de su madre volvió de golpe. La puerta, la espera, el camino vacío. «Tú quisiste quitarme mis tierras», dijo el hombre. «Tú mandaste a morir a mi madre, y a mí también». El viejo respiró hondo. «No sabía lo que hacía. El odio me cegó». «Lo sabías», respondió. «Pero igual lo hiciste». El hombre pensó un momento. Miró el suelo, miró el cielo. «Está bien», dijo al final. «Te voy a dar trabajo». El viejo levantó la mirada, sorprendido. «¿De verdad?». «Sí», respondió, «pero no será fácil». Lo mandó al trabajo más duro. Despejar tierra virgen, solo, con herramientas viejas, yesou a sou, sin descanso. El viejo trabajaba y lloraba. Las manos se le llenaron de ampollas. La espalda le ardía. El cuerpo no le respondía. Un día cayó de rodillas. «Perdóname», lloró. «Perdóname». El hombre lo miró desde lejos, no con burla, no con rencor, con firmeza. «Esto es para que entiendas», le dijo, «que cuando alguien está mal, no se le empuja más abajo, se le ayuda». El viejo siguió trabajando, día tras día, aprendiendo, por fin, la lección. Con el tiempo, el hombre le pagó lo justo. Nunca lo humilló, nunca lo golpeó, solo lo dejó enfrentar el peso de sus actos. Un día, el viejo se fue, caminando lento, pero distinto. El hombre se quedó solo mirando su tierra. Pensó en su madre, pensó en todo lo perdido y entendió algo, que el mal siempre vuelve, pero no siempre como castigo. A veces vuelve como oportunidad de aprender, porque quien hace daño creyendo ganar, termina perdiendo todo, y quien ayuda, incluso cuando duele, siembra algo más grande que la venganza. La vida no se trata de ser fuerte con los débiles, se trata de ser humano, porque algún día todos vamos a necesitar ayuda. Y ese día, ojalá no nos toque a alguien como aquel vecino.